Texto 2 una serie de textos para practicar e identificar los mundos literarios, ya que por honor al tiempo no les puedo dar ahora el espacio para hacerlo, eh, pero sí podemos a lo mejor coordinar para más adelante una revisión, qué sé yo. Es importante que ustedes se den el tiempo de aquí a agosto de ir haciendo estos ejercicios, no tan solo de este texto, sino de todos los textos, porque son contenidos importantes que les van a permitir no perder el ritmo de la asignatura. Y los mundos, si los preguntan, puede que venga una pregunta o dos preguntas, pero han salido en las pruebas, por lo tanto, sería importante que hicieran esos ejercicios, como digo, que aparecen entre las páginas, no me acuerdo, 26 y 33 del libro 2. Y acá tenemos un mapa conceptual de síntesis que también lo tenemos en nuestra guía resumen, que dice, los mundos literarios son mundos creados o ficticios, son realidades que podemos encontrar en los textos narrativos, que pueden ser mundo cotidiano o realista, que es parecido al conocido y que da origen al de ciencia ficción, que es un mundo futurista dominado por la ciencia y la tecnología. También tenemos el onírico fantástico, que corresponde a una realidad interrumpida, ¿cierto? La realidad o la cotidianidad se quiebra y empiezan a acontecer cosas fantásticas. Y el mundo mítico maravilloso, que es un mundo con sus propias leyes, ¿cierto? Imposible en nuestra realidad de principio a fin y que da origen al mundo real maravilloso, que mezcla la realidad con esa maravilla que es imposible. Entonces eso como síntesis. Vamos a continuar entonces. En la página 38 de nuestro librito número 2 y también en nuestra guía de resumen aparece el contexto de la obra literaria. ¿Qué es un contexto? Es el término que se refiere al entorno lingüístico que da sentido y valor a una frase, palabra o dicho. Se usa generalmente la expresión me sacaron de contexto cuando no se explica la situación en que se ha dicho algo y se hace otra interpretación de lo dicho. ¿Cuál es el contexto de la obra literaria? Toda obra de arte es realizada por una persona en un lugar específico y un tiempo determinado. Es lo que se llama contexto de la obra artística. Conocerlo nos aportará elementos para una mejor comprensión de ella. Lo mismo ocurre con el contexto de la obra literaria, que se refiere específicamente al entorno social, político, histórico y cultural que rodea al artista, no importando a qué disciplina pertenezca, ya sea música plástica o literatura. Esto se denomina contexto histórico-cultural. Para aclarar el concepto es importante señalar que son parte de él el momento social y político, los avances tecnológicos del periodo, las modas, las corrientes artísticas, entre otros. Es por ello que conocer el contexto histórico-cultural en que se produce la obra literaria constituirá un aporte a la comprensión de dicho texto y contribuirá con más elementos para hacer una lectura más completa y comprender mejor su significado. También es posible que para conocer una época, un lugar o un oficio determinado, se recurra a la literatura, detectando las señales a través del lenguaje y de las referencias sociales y culturales que se hagan en el texto. Entonces, el contexto de la obra literaria, ¿cierto?, es bajo qué circunstancias el autor crea ese texto. Si yo fuera escritora, tomaría aspectos de mi vida. Si a mí me gustara la política, a lo mejor un momento político específico de Chile o del mundo. Un hito histórico que me haya marcado, etc. ¿Ya? Todo eso los autores lo van colocando, como por ejemplo, cuando ustedes, ¿cierto?, hicieron la actividad de la semana pasada de Hernán Rivera Letelier, él en sus obras refleja la vida de minero, que fue algo que lo marcó a él en toda su vida, y él ha investigado y ha hecho cosas que se salen de esos parámetros, pero siempre vuelve con sus obras con aspectos similares.
porque no puede dejarlos de lado, y así todos los autores les pasan lo mismo. Dice, revisemos algunos ejemplos, y tenemos acá el destacado escritor Licura Chigoilaf. Utiliza en su escritura elementos propios de la cultura mapuche que él conoce por su condición de origen. Así, él destaca diversos aspectos de su pueblo originario y los coloca en un espacio poético. Saber que es mapuche y que ha vivido como tal permite tener más elementos para comprender su poesía. Por el puro apellido, ¿cierto? Nosotros podemos imaginarnos que es indígena. De repente con otros escritores de otras partes nos podría costar a lo mejor un poquitito más. Dice, Sueño azul. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra, del primer espíritu mapuche, arrojado desde el azul, de las almas que colgaban en el infinito, como estrellas, nos enseñaban los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. ¿Sí? Ese es un fragmento entonces que aparece en su libro Calip Peuma Meu. Y los Peuma son cuentos. Tenemos después en la página 40 de nuestro texto 2, este texto que es un cuento muy bonito, que nos va a ayudar a comprender el contexto de producción, por lo tanto quiero que nos detengamos acá en que lo hagamos, ¿ya? Porque el contexto de producción nos ayuda a entender el propósito del autor y eso nos lleva a muchas preguntas que pueden ser de comprensión de lectura, del área de inferencia. Por lo tanto, lo vamos a hacer aunque nos demoremos unos 15 minutitos. Dice, lean el cuento de la sentencia de Wu Shen y luego responden las preguntas. ¿Ya? Este texto trae varias preguntas, pero obviamente no las vamos a responder todas, sino solamente las de comprensión de lectura. Dice, aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que el día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Sheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Sheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: «¡Cayó del cielo!». Wei Shen, que había despertado, lo miró con perplejidad y observó: «Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así». Tenemos entonces las preguntas en las que quiero que nos centremos. 1. ¿En qué lugar cree que transcurre el relato y por qué? 2. ¿En qué tiempo transcurre la historia, presente, pasado o futuro? ¿Por qué? ¿Qué elementos fantásticos u oníricos aparecen? Dice, imaginen que conocen el contexto del autor y respondan las siguientes preguntas. ¿En qué creen que se inspiró para escribir este cuento? ¿Por qué utiliza esos personajes y qué representan para él? ¿Cuál es el mensaje o idea principal del texto? Y hasta acá nada más vamos a llegar, ¿ya? Necesito que se den el tiempo de leer de nuevamente el texto, de responderlas y de comentarlas porque son preguntas muy importantes. Tenemos mucho que sacar de aquí de este texto de comprensión de lectura, que es chiquitito y que nos lleva a practicar los tipos de mundo, las inferencias y las señales y el propósito del autor. Así que 15 minutitos para realizar la actividad y comentamos.